Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar nuevamente con la lección número 7. En este caso vamos a ver, ahora sí ya en forma, el aprendizaje. Entonces, ya vimos qué es la información, cómo eso se convierte en conocimiento y algunos canales de organización que nos permiten digerirlo, hacer mejor este proceso. Entonces, ahora sí vamos a pasar con los tipos de aprendizaje. Y comenzamos con la introducción. En la lección anterior, revisamos el contenido de aprendizaje por competencias, así como algunas técnicas de estudio. Sin embargo, es posible que como alumno ninguna de estas técnicas fuese capaz de auxiliarte en el aprendizaje. Por lo mismo que ya hablamos de que cada quien como que pues tiene sus maneras más y menos efectivas. Entonces, estos ejemplos que les expusimos en la lección anterior son como de manera genérica apoyo. Ahora vamos unos más hacia una especialidad. En esta lección estudiaremos los diferentes estudios de aprendizaje, así como las inteligencias múltiples que existen, de modo que podrás intensificar cuál estilo se adapta mejor a tu persona y qué capacidades posees. La finalidad de esta revisión es que descubras la mejor metodología para hacer frente a los diversos contenidos que tendrás que comprender. Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos, que son los indicadores de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a diferentes ambientes de aprendizaje. Seguramente habrás notado que ninguna persona aprende de la misma manera. Existen personas que pueden recordar algo fácilmente solo con ver un esquema o haber leído unas cuantas veces un libro. Por otro lado, hay quienes prefieren realizar las actividades para poder recordar el procedimiento. Por ejemplo, al intentar manejar u operar alguna máquina. Del mismo modo, podemos encontrar personas que aprenden con el simple hecho de escuchar alguna conferencia o un audiolibro. También por eso, ya ahorita que repasemos los diferentes tipos de aprendizaje, se van a dar cuenta de que cada lección que compite de una presentación, dos actividades, el videotutorial, los videos de apoyo, etcétera, etcétera, ahí abarcamos todos o la mayoría de los tipos de aprendizaje. Para que si a lo mejor, por ejemplo, alguien no aprende mucho oyéndome a dar las explicaciones, puede aprender viendo los videos o volviendo a leer las diapositivas o haciendo la actividad, etc. Entonces, ahora sí vamos a empezar. En pocas palabras, estos son los estilos de aprendizaje. Y de acuerdo al psicólogo Richard Bandler, podemos clasificarnos en tres: el visual, el auditivo y el kinestésico. Ya con más investigaciones que hubo en tiempos más recientes, se descubrió que estos tres principales se dividen en diferentes categorías. Claro, si tú eres auditivo, pues independientemente de en qué categoría vayas a estar, vas a ser auditivo simplemente. Nada más que es como si luego quieren descubrir una especialidad o algo todavía más específico que esto, si quieren pueden investigarlo con los tipos de aprendizaje y ya pueden aplicarlo de una manera todavía más especializada. Pero bueno, vamos a comenzar con el tipo visual. Es la posibilidad de adquirir conocimientos mediante imágenes, bien sea de videos, gráficas, fotografías, mapas, imágenes. De manera que las personas aprenden mediante el aprendizaje visual, se les hace más comprensible el tema si tienen delante una imagen. Es decir, que a muchas personas tienen una mayor velocidad de aprendizaje si utilizan imágenes. Esto puede ser, por ejemplo, igual, presentaciones con imágenes, por ejemplo, o un mapa mental que vimos en la sección anterior, estar viendo este video, ver los videos de apoyo, etc. Luego, el auditivo. Se enfoca principalmente en la comprensión y asimilación de la información a través del sistema auditivo, de manera que está representada por el oído y otras partes internas. Muchas de las personas que utilizan el sistema de representación auditivo como método principal para adquirir y absorber mejor los conocimientos, lo hacen a través de audiolibros, clases magistrales, podcasts o incluso leyendo en voz alta para memorizar los datos. Aquí lo podemos ver aplicado en estos videotutoriales o en los videos que les paso de apoyo. Puede ser que a lo mejor alguno de ustedes mientras me está escuchando a lo mejor se puso a lavar sus trastes o a escribir o qué sé yo, y simplemente me tienen como de fondo mientras sí están absorbiendo la información. Y por último, el kinestésico. El aprendizaje kinestésico es más lento que el visual y el auditivo. Con otros estilos podemos aprender una larga lista de números y palabras, pero posiblemente en pocos días las habremos olvidado.
El aprendizaje kinestésico, sin embargo, se queda grabado a un nivel mucho más profundo, haciendo que sea difícil que se olvide o se perturbe, siendo en algunos casos para toda la vida. Las personas con un desarrollo las personas con un desarrollo del estilo del aprendizaje kinestésico les gusta tocarlo todo. Suelen expresar sus emociones con movimientos, suelen ser personas inquietas. Cuando leen se mueven constantemente y en ocasiones les cuesta concentrarse en una tarea. Necesitan sentirse involucrados en lo que están aprendiendo. Si la teoría es muy amplia, les cuesta más de lo normal y les suele cansar antes. El pronto aburrimiento sobre una materia suele ser predominante en este estilo. El aprendizaje kinestésico es el típico de los laboratorios, donde podemos probar mediante ensayo y error multitud de situaciones, algo que los estudiantes kinestésicos valoran y mucho. Nos encontramos ante un estilo de aprendizaje que no solo le da peso a lo que se le debería dar. En los centros escolares decimos esto porque a este tipo de alumnos que tienen un estilo preferentemente kinestésico no se les trata de manera igualitaria. Actualmente existe una mayor inclinación a los estilos visual y auditivo. Este fue mucho texto, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Básicamente los kinestésicos son los que tienen que hacer algo que los involucre con la materia que están aprendiendo para que se les quede bien grabado. La teoría así cruda de cuando se inventó este sistema o esta clasificación, sí clasificaba el kinestésico como un poco más lento de aprender. No porque el hecho de que las personas kinestésicas aprendan más lento en sí, sino que como necesitas hacer la cosa, te va a tomar más tiempo que si simplemente la escuchas o la ves. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, ver un video tutorial de cómo armar una computadora a agarrar y armar la computadora. Evidentemente te va a llevar más tiempo. No significa que sean menos receptivos o más lentos porque sí, sino más bien por la naturaleza de su aprendizaje. Y en otro punto, es verdad que en las escuelas se ha tenido una preferencia ante lo visual y lo auditivo, porque pues si lo piensan, suele ser la típica aula de clases que te sientan en un banquito, volteas al frente y escuchas y ves el pizarrón. Bueno, escuchas el maestro y ves el pizarrón. Pero conforme ha pasado el tiempo, se ha tratado de implicar más a lo kinestésico. Por ejemplo, en este plan de estudios, las actividades que les dejamos de hacer, incluso las que son muy sencillitas como un crucigrama, eso les ayuda a los kinestésicos a reafirmar estos conocimientos. Ahora, ¿qué estilo es el mejor? No existe ningún estilo mejor que el otro, ya que todo depende de la persona. Se dice que el estilo kinestésico permite recordar lo aprendido durante mucho más tiempo, para lo que podría parecer que es mejor el estilo. Sin embargo, no es así, ya que hay personas que tienen la misma capacidad de recordar algo a largo plazo mediante los estilos visual y auditivo. De hecho, ya con, de nuevo, las investigaciones más recientes que se han hecho, se descubrió que en realidad no. Todos los sistemas de aprendizaje tienen, al menos en cuestión de memoria, las mismas fortalezas y fallas, que ya depende más de la persona. Claro, es más común que una persona que ya se involucró a hacer algo se acuerde de las cosas que una persona que sabe que es, por ejemplo, auditivo y no está prestando el 100% de tu atención, como a lo mejor una persona kinestésica sí la necesitaría hacer para aplicar su método. Entonces, no es más que los kinestésicos retengan más información, sino, de nuevo, es una consecuencia del estilo de aprendizaje. Un dato importante es que en el estudio siempre nos toparemos con elementos de diferentes estilos de aprendizaje. Mapas mentales, videos, actividades que impliquen manipular objetos, por lo que algunas cosas pueden ser más útiles para otros, pero complicados para otros. Lo mismo que ya venimos hablando. El aprendizaje también implica el manejo de las inteligencias múltiples. Al igual que en los estilos de aprendizaje, las personas también se diferencian por poseer capacidades diferentes. La inteligencia se define como la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. Cada persona posee una inteligencia diferente. Por eso, comprender la realidad de manera distinta. Howard Gardner menciona que en los humanos contamos con 8 inteligencias, aunque nadie más las presenta en la misma combinación. Es decir, unas destacan más que otras en cada persona. De nuevo, aquí vamos a ver otra teoría de otro psicólogo, en este caso Howard Gardner. Él hizo una esquemita que básicamente dividía a las personas como en 8 grupos, cada grupo con un tipo de inteligencia más afín que otras. No significa que tú tienes un tipo de inteligencia y las demás no, sino que una de estas 8 inteligencias se te da mejor.
Y de nuevo, con estudios más recientes se descubrió que hay más de 8 inteligencias, hay muchas más. Entonces igual, si quieren aprender su tipo de inteligencia de una manera más específica, pueden buscarlo. Hay muchos tests en internet que, aunque no son el oficial, sí te dan un resultado bastante cercano al real. Ahora, comenzamos con el primero. Inteligencia lingüística. Capacidades implicadas. Comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, escritura, también al hablar y al escribir. Y al escuchar. Hablar y escribir eficazmente, y suelen ser perfiles de líderes políticos o religiosos, poetas o escritores. Aquí, por ejemplo, podemos aterrizarlo a personas que los ves y dices, esta persona tiene mucha labia, o se expresa con mucha facilidad, o sabe echar choro bien padre, o platicamos muy a gusto con esta persona. Se escucha así como muy ambiguo decir como sabe escribir, sabe hablar, sabe escuchar, pero básicamente es como la lingüística abarca esta comunicación que tenemos entre los humanos. Entonces, evidentemente hay personas que se les da mejor este rollo de la comunicación que a otras. Y las personas que pueden explotar esta fortaleza suelen ser líderes de comunidades o de ideologías, como aquí lo dice, líderes políticos, religiosos, escritores, poetas, etc. Luego el siguiente. Inteligencia lógica matemática, que suele ser lo más típico que pensamos cuando decimos inteligente, pero ahorita vemos que definitivamente no es la única y no significa que eres más inteligente por tener esta y no las otras o viceversa. Ahora, ¿qué implica? Capacidad para identificar modelos, calcular y formular, verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo, realizar cálculos, relacionar conceptos abstractos y resolver problemas. Suelen ser economistas, ingenieros, científicos, etc. Ahora, esta inteligencia lógica matemática no quiere decir que eres bueno en matemáticas o en cálculo y ya, sino que puedes tener un sistema riguroso, en este caso un método científico, que te lleva al razonamiento y de esta manera puedes realizar hipótesis, puedes realizar conclusiones, puedes hacer las preguntas correctas en el lugar y momento correcto. Y pues sí, también implica ser bueno en matemáticas porque puedes pensar de una mejor manera las cosas abstractas como los números. Me refiero a que, por ejemplo, si estamos hablando de ecuaciones, tal vez a una persona se le haga más fácil mantener el constructo mental abstracto de una ecuación matemática que a otra. Ahora, inteligencia espacial. Capacidad para visualizar estímulos en el espacio y diferenciar sus características. Se relaciona con el sentido de la orientación y la ubicación. Suele ser de arquitectos, topógrafos, geógrafos, etc. La inteligencia espacial, como lo dice su nombre, es la manera en la que nosotros interactuamos con el espacio. Y el espacio puede ser desde orientarte, no perderte, saber en qué dirección están las cosas. Por ejemplo, creo que todos conocemos así como alguien que le decimos, vamos a tal lado, y aunque no sabe dónde está, si le dices más o menos sabe por dónde llegar o qué direcciones tomar. O si se pierde, tiene la manera fácil de encontrar el camino de regreso. También implica moverte en lugares que no conozcas de manera efectiva. Por ejemplo, se sabe que los niños que jugaron videojuegos desde chicos, que involucran espacios tridimensionales, desarrollan una mejor inteligencia espacial, ya que están ejercitando constantemente este rollo de entrar a un espacio nuevo y navegar por él. Luego, inteligencia musical. Capacidad para escuchar, cantar y tocar instrumentos. Crea y analiza la música. Y pues son músicos, compositores, críticos musicales, etc. Este creo que es el más obvio por sí mismo. No creo que haya mucha duda al respecto, entonces pasamos al que sigue. Inteligencia corporal cinética. Capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación ojo-mano y equilibrio. Utiliza las manos para crear o hacer reparaciones y expresarse a través del cuerpo. Pueden ser escultores, cirujanos, actores, bailarines, etc. Esto es la inteligencia de tú para con tu cuerpo y la manera en la que lo manejas. Podemos hablar desde el movimiento fino, que es como por ejemplo hacer cosas con delicadeza. En este caso nos ponen el ejemplo de un escultor o un cirujano, que tienes que tener muy buen pulso, mucha precisión,
moverte en el momento exacto que lo necesitas hacer y ni pasarte ni que te falte. Y el otro lado puede ser como el cómo manejas tu cuerpo a gran escala, ya hablando de los músculos, tu estamina, tu coordinación, cómo mantienes tu equilibrio, la coordinación de tu vista con lo que reaccionas, etc. Luego, inteligencia interpersonal, que este es un término que se ha ido popularizando en los últimos años. Trabajar con la gente, ayudar a las personas a identificar y superar sus problemas. Capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de otros. ¿Qué perfiles da? Administradores, docentes, psicólogos, terapeutas, etc. Por ejemplo, este es un término que yo estuve tratando mucho en mi carrera, que fue la psicología, porque básicamente de eso se trata, de poder entender las emociones y a las personas, a lo mejor sin la necesidad de tener que entablar una combinación tan profunda o tener una comunicación 100% transparente. Es como saber leer las señales, las situaciones, entender qué hay detrás de la faceta de una persona, porque pues todos por dentro somos alguien y ya lo que les dejamos ver a los demás es distinto. Pero a través de esto que les dejamos ver a los demás, sí se filtra una parte genuina de nosotros. Y las personas con inteligencia interpersonal tienen talento para identificar estos elementos que se van filtrando. Luego, inteligencia intrapersonal. Este es interpersonal, este es intrapersonal. Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales. Controlar el pensamiento propio. Meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Los perfiles suelen ser individuos maduros que tienen autoconocimiento rico, profundo, etc. Esto es como el poder conocerte, tener inteligencia de ti para contigo mismo. Entender en qué eres bueno, en qué eres malo, aceptarte, tener buena autoestima, poder calmarte, poder controlar tus impulsos, saber cuáles son tus vulnerabilidades y tus fortalezas y usarlo. En general es como conocerte y usar ese conocimiento a tu favor. Ahora, conclusión. ¿Qué hacer para aprender? Y aquí tenemos un como gusanito. Entonces, reconoce lo que ya sabes, identifica la información relevante, analiza y comprende, reflexiona y busca relaciones, complementa, aplica lo aprendido en tareas específicas, mide tu desempeño, mejora el proceso y sigue aprendiendo. Este sí es un ciclo que se repite como con cada cosa nueva que vayamos a aprender. Aquí lo importante es que si en algún momento se sienten estancados, recuerden este gusanito de 9 pasos y pueden identificar en qué paso se quedaron y tratar de avanzar al siguiente. Con esto nosotros vamos construyendo el conocimiento y después lo vamos afianzando. Y las referencias por si las quieren consultar. Ahora, aquí les puse 2 videitos de apoyo, son 10 minutos entre los dos, igual los checan rápido como siempre, y pasamos a la actividad. Como son 8 inteligencias múltiples y sí es importante que las tengan identificadas, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio nada más para volver a mencionarlas. Es una sopa de letras de toda la vida, aquí abajito están las palabras, entonces las encuentran, me las marcan y me lo mandan. Este está sencillito. Y luego vamos a ir a la actividad número 21 en la página 81 del libro, que sería esta de acá. Entonces, la actividad 21 comienza aquí. Aquí arribita pueden volver a encontrar las inteligencias múltiples si lo quieren. Aquí una breve descripción o imágenes si lo quieren ver con imágenes. Y la actividad 21 es esta de aquí. Básicamente es como, aquí nos dice una situación, aquí tenemos que poner a qué tipo de inteligencia corresponde. Igual acá abajo. Y se termina aquí. Aquí pueden ver una recapitulación de todo lo que hemos visto en estas sesiones, si lo quieren como repasar. Y los veo en la siguiente lección, que nos faltaría una para terminar todo lo de esta semana. Gracias, chicos.